Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy volaremos desde Bogotá, Colombia a Santiago de Chile a bordo de un Boeing 787 de LATAM. Acompáñenme. El viaje comienza en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, donde llegué en horas de la madrugada. Nuestro vuelo está programado para despegar a las 7 am con destino a Santiago de Chile, aterrizando en el aeropuerto Arturo Merino Benítez tras aproximadamente 5 horas y 30 minutos de vuelo. La compañía a cargo de este vuelo será LATAM Airlines, el holding de aerolíneas más grande de América Latina, con sede central en Chile y filiales en Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú. El grupo LATAM se forma en 2012, tras la fusión entre la aerolínea chilena LAN y la brasileña TAM. En 2016, ambas compañías incorporarían los elementos de la nueva marca, incluyendo el cambio de nombre y la presentación de una renovada librea. LATAM Airlines opera 146 destinos en América, Europa, África y Oceanía. Actualmente, su flota de pasajeros está compuesta por 326 aviones, incluyendo modelos como los Airbus A319-100, A320-200, A320neo, A321-200 y A321neo, así como los Boeing 767-300ER, 777-300ER, 787-8 y 787-9. De regreso en el aeropuerto El Dorado, nos encontramos con dos terminales de pasajeros. La principal, la Terminal 1 o T1, inaugurada en 2012, alberga tanto vuelos nacionales como internacionales y es la más grande del aeropuerto con 32 puentes de embarque. Por otro lado, la Terminal 2, antes conocida como Puente Aéreo, está dedicada a vuelos domésticos operados por aerolíneas regionales como Clic y Satena. Al llegar al nivel superior de la Terminal 1, encontramos 9 accesos para realizar el check-in de las salidas, cada uno señalizado con las aerolíneas correspondientes para agilizar el proceso. A este lado del aeropuerto se ubican todos los counters, excepto los de LATAM y Avianca, que están concentrados entre los accesos 6 y 9. Estas aerolíneas cuentan con filas completas de mostradores exclusivos para sus operaciones. En mi caso, solo imprimí la tarjeta de embarque, ya que viajo únicamente con equipaje de mano, y me dirigí a migración. Gracias al sistema de migración biométrico del aeropuerto, el proceso se agiliza considerablemente. Basta solo con colocar el pasaporte en el lector, ingresar el número de vuelo y ubicarse frente a la cámara para el reconocimiento biométrico. Una vez superado el control migratorio, era momento de continuar hacia la puerta asignada para nuestro vuelo. Además de las clásicas pantallas con la información actualizada de los vuelos, el aeropuerto El Dorado cuenta con un asistente virtual basado en inteligencia artificial llamado DoraBot. Implementado a fines de 2023, este sistema ofrece a los pasajeros información actualizada sobre vuelos, servicios y mucho más. La puerta de embarque asignada para nuestro vuelo es la A4. Al llegar a esta, ya pude ver el avión que nos llevaría a Santiago de Chile. Se trataría de un Boeing 787-8 Dreamliner con matrícula Charlie Charlie Bravo Bravo Hotel. Esta aeronave realizó su primer vuelo en agosto de 2014 y fue entregada un mes después a la entonces desaparecida LAN Airlines. Se trata de un avión de fuselaje ancho, propulsado por dos motores Rolls-Royce Trent 1000. Tiene una longitud de 57 metros, una envergadura de 60 metros y un alcance que varía entre 7.650 y 8.200 millas náuticas dependiendo de la configuración de asientos. Sin más que agregar, iniciamos el embarque. Este avión cuenta con una configuración de asientos que incluye 30 en clase business y 217 en clase económica. Esta distribución corresponde al esquema original de LAN Airlines,
el cual está siendo reemplazado progresivamente por una nueva configuración anunciada por LATAM el año pasado. De hecho, mientras editaba el video, esta misma aeronave se encontraba en proceso de retrofit, el cual se realiza en las bases de mantenimiento de LATAM ubicadas en Chile y Brasil. Mi asiento asignado para este viaje es el 32A, ubicado junto a la ventana en clase Economy. Al llegar, el asiento me esperaba con una manta, una almohada y unos auriculares. En cuanto al espacio de separación entre asientos, la verdad me pareció bastante cómodo. Mido 1,83 y no tuve ningún inconveniente durante el vuelo. Desde mi asiento junto a la ventana, y como buen fanático de la aviación, tuve la suerte de disfrutar una vista privilegiada. Justo a nuestro lado se encontraba un Boeing 737 MAX 8 de Arajet, luciendo una librea especial con los colores de la bandera de la República Dominicana. A su lado, un poco más allá, un Boeing 787-8 de Avianca, portando la librea Unidos por la Biodiversidad, una iniciativa que promueve la protección y conservación de especies y ecosistemas en América Latina.
vez en el aire, era momento de explorar el sistema de entretenimiento a bordo. A través de las pantallas táctiles individuales se accede a LATAM Play, la plataforma de la aerolínea que ofrece un amplio catálogo de películas, series, música, juegos y más. Además, LATAM ofrece un servicio de comida sin cargo adicional a bordo, cuyo formato varía según la duración del vuelo, el tipo de ruta, nacional o internacional, el avión, ya sea de un pasillo o dos, y la cabina seleccionada. De acuerdo a estos criterios, en este vuelo se ofreció un desayuno con dos opciones de plato principal: omelette con tomate y jamón o sándwich con jamón y queso. Opté por el omelette, el cual venía acompañado de pan, fruta y una bebida de elección, y la verdad estuvo bastante bien. Ya que el equipaje puede haberse movido durante el vuelo y teniendo la precaución de retirarlo utilizando ambas manos. Al bajar, por favor, asegúrense de llevar todos sus artículos personales y de no dejar residuos dentro del avión. Desde ahora pueden usar su equipo electrónico con dirigirse a la sala de embarque correspondiente presentando su tarjeta de embarque en el control de seguridad. Si su siguiente conexión es un vuelo nacional, we ask you to pay attention to the following guidance. For connections with international
luego de aproximadamente 5 horas de vuelo, aterrizamos en Santiago de Chile. En general, este vuelo fue una muy buena experiencia. La tripulación fue excelente y se destacó por su amabilidad. Como comentario final, vale la pena mencionar que esta misma ruta también es operada por otras aerolíneas con aviones de fuselaje estrecho, es decir, de un solo pasillo, que generalmente no ofrecen el mismo nivel de comodidad que uno de fuselaje ancho, como este Boeing 787. Una de las grandes ventajas de viajar en este tipo de avión es que hay más espacio para desplazarse dentro de la cabina, lo que se agradece en vuelos largos. Sin embargo, como punto en contra, los procesos de embarque y desembarque suelen ser más lentos en comparación con aeronaves más pequeñas. Aún así, si encuentran una buena oferta, definitivamente recomiendo viajar en uno de estos gigantes de los cielos. Antes de despedirme, quiero agradecer como siempre al canal Planespotting Chile Fly with Style por cederme su material audiovisual para este video y les recomiendo visitar su canal en YouTube. Finalmente, agradezco también a Juan Manuel Gibaja, quien me permitió utilizar una de sus increíbles fotografías para la miniatura del video. Muchas gracias por ver y los dejo invitados a suscribirse ya que se vienen muchos videos más. Nos vemos.